Bienvenidos a un anticipo de otra de nuestras rutas. Hoy nos toca centrarnos en el entorno de la Plaza de la Paja. Nuestra primera parada es la Plaza del Humilladero. El nombre a día de hoy nos suena a bullying, pero no tiene nada que ver. Realmente había una cruz donde era costumbre humillar la cabeza o doblar una rodilla en señal de respeto. Su primer nombre fue la de Humilladero de San Francisco por ser la primera parada de un Vía Crucis. Tenemos conocimiento que en esta plaza residió Agustina de Aragón, llamada Agustina Zaragoza Domenech. En 1814 el rey Fernando VII quiso conocerla. Heroína de la Guerra de la Independencia contra los franceses, el general Palafox la nombra subteniente. En la defensa de Zaragoza, su lema era: en la misma Plaza del Humilladero tenemos un sitio de parada obligada que se llama Bonano. El sitio no es muy antiguo, pero tiene la curiosidad de que todos los cuadros expuestos se venden. Un templo de la caña, los boquerones y la tortilla. Nos vamos ahora a lo que es el Museo de San Isidro. En su interior se conserva la estancia donde se supone que vivió el santo, y también el pozo donde realizó uno de sus milagros. Dentro del edificio encontramos también una exposición de los orígenes de Madrid. Al desaparecer el Museo Arqueológico de Madrid, se trasladan las piezas arqueológicas, los grabados y las maquetas a esta ubicación. Originalmente fue el Palacio de los Vargas, conquistadores de la ciudad, y se conserva un patio renacentista del siglo XVII. Vamos a hablar un poquito ahora de San Isidro y de su mujer Santa María de la Cabeza. Su nombre era Isidro Merlo Quintana y nace en el Madrid musulmán de 1082. Tras la conquista de la ciudad, como ya hemos comentado, pasa al servicio de los Vargas. Se le conocen una serie de milagros. Multiplica el trigo para dar de comer a las palomas. Salva a un burro rezando del ataque de unos lobos. Ofrece comida de una olla multiplicando su cantidad. El más conocido es cuando su hijo cae al pozo y rezando empieza a llover, elevando el nivel del agua y salvando al chico. El milagro que más nos gusta a todos es cuando él, mientras rezaba, los bueyes araban los campos, haciéndole todo el trabajo duro. Todos querríamos un milagro de estas características. Con la frontera con los moros todavía cercana, estos realizan incursiones por el centro peninsular y San Isidro se traslada a Torrelaguna, donde conoce a su mujer, María Toribia, que será Santa María de la Cabeza. Lo de la cabeza es porque su cráneo, una vez muerta, fue objeto de culto en su localidad natal, Cobeña. Se sacaban las procesiones para que la lluvia llegase pronto. Isidro muere en 1172 y es enterrado en la iglesia de San Andrés. Por cuestiones de política y poder lo desentierran y lo llevan a la cercana capilla del obispo. Tras unos años vuelve a desenterrarse y acaba en la colegiata de San Isidro en la calle Toledo. Poco después de su muerte era sacado en procesión por las supuestas propiedades curativas que tenía su cuerpo. Se conocen dos amputaciones de su cuerpo. La primera, el brazo derecho, que intentó llevárselo la mujer de Enrique II de Castilla en 1370. Y también le falta el dedo pulgar del pie. Parece ser que una dama de Isabel la Católica, con fervor religioso y sobre todo económico, al ir a besarle el pie, le arranca de un mordisco el dedo y se lo lleva. Por supuesto, la pillan y se le devuelve el dedo colgándoselo del cuello del santo. Andamos un poquito y nos vamos a la cercana iglesia de San Andrés. La iglesia está construida sobre una pequeña capilla que era frecuentada por San Isidro y Santa María de la Cabeza. En las estancias de los Reyes Católicos en Madrid era la Capilla Real. En 1622 se hace una reforma integral y se construye la cúpula que vemos actualmente. Tras los saqueos de los franceses en 1850 vuelve a ser restaurada. Y es ya en 1936 cuando es completamente quemada por los republicanos. Queda abandonada hasta 1980, que se reconstruye lo más parecida a la primera restauración del siglo XVII. Nos encontramos ahora con la Plaza de los Carros. Su nombre se debe a la parada de carros de mercancías con dirección a Toledo.
Encontramos una fuente reformada donde estuvo la antigua de Edmión desde 1621. Este Edmión era un grande, tuvo 50 hijos con Selene y se le considera el precursor de los Juegos Olímpicos. Para elegir sucesor entre sus hijos organizó una carrera en Olimpia. Todo un personaje. La fuente estuvo en este lugar hasta 1860, que es desmontada y trasladada a la Plaza de Lavapiés, hasta el siglo XIX, que se retira y se guarda en los depósitos municipales. Seguimos nuestro trayecto hasta la calle de los Mancebos. En 1214, Enrique I, a la edad de 10 años, se convierte en rey de Castilla. Cuando cumple los 12, jugando en el Palacio Episcopal de Palencia, le cae una teja en plena cabeza y muere fulminantemente. Tal cosa no podía ocurrir en la corte. Por lo tanto, buscaron culpables y apresaron a los 2 primeros pringaos que pasaron por allí, acusándolos de lanzarla voluntariamente. Los 2 mancebos fueron trasladados a la Torre de los Lasso, en Madrid, donde acabaron siendo degollados. Casi en la misma esquina encontramos el Palacio de los Lasso. Lo construye don Pedro de Castilla, bisnieto de Pedro I el Cruel. Casoplón de más de 5.500 metros cuadrados y más de 100 habitaciones. En sus estancias en Madrid, los reyes católicos se alojaban en este palacio. Se llegó a construir un pasadizo que comunicaba la torre del Palacio de los Lasso con la iglesia de San Andrés. De esta manera, los reyes no pisaban la calle para ir a misa. En 1860, siendo dueños los duques del Infantado, cae en la quiebra y es demolido para construir viviendas. En su torre y sus mazmorras murieron atormentados cientos de presos. Cuando se derrulló la torre, los obreros escuchaban ruidos de cadenas arrastrándose, las que llevaban los cautivos antes de morir. Llegamos ahora hasta la Plaza de la Paja. Fue el centro neurálgico de Madrid con un gran mercado en el siglo XIII, hasta que Juan II construye la Plaza del Arrabal, actual Plaza Mayor. El nombre proviene de la obligación que tenían los habitantes de Madrid de entregar paja a los monjes de la capilla del obispo para alimentar a sus mulas. En la misma plaza encontramos la capilla del obispo. Formaba parte del Palacio de los Vargas y estaba destinada a guardar los restos de San Isidro. La construye el obispo de Palencia, don Gutiérrez de Vargas, quedándose con el nombre de Capilla del Obispo. Como el cuerpo del santo fue trasladado, acabó siendo panteón familiar de los Vargas. Está declarada Monumento Nacional desde 1931, como ejemplo de la transición del gótico al renacentismo. Visitamos ahora el Palacio de los Vargas. Esta familia, junto con Alfonso VI, conquistó la ciudad de Madrid a los musulmanes. Ya sabemos que San Isidro estuvo a su servicio. Y su descendiente, Francisco de Vargas, fue tesorero general de Fernando el Católico. Con la pérdida de poder de la familia Vargas pasa a manos de el cardenal García, que por cierto se quemó el palacio y tuvo que saltar por la ventana para salvar la vida. Es en 1870 cuando cambia su función a residencial y en sus bajos se abre el Teatro y Café de España. En uno de esos apartamentos vivió Baldomera Larra, hija del escritor y periodista, y fundó una casa de imposiciones donde surgió el primer fraude piramidal de la historia. Ofrecía un 30% de interés pagando con el dinero de los nuevos impositores. ¿Cómo nos suena esto, eh? Evidentemente quiebra el negocio y se lleva el dinero a Francia, dejando un rastro de 5.000 afectados. A día de hoy, el palacio es un colegio público. Visitamos la casa de Ruy González de Clavijo. Se le considera el primer embajador como tal al no ser religioso. Enrique III en 1410 lo envía a Samarcanda, Uzbekistán, para parar la expansión turca realizando una pinza desde el este y el oeste. En ese momento fue el español que más lejos había llegado. En su entrevista con el Gran Khan le dijo: nos encontramos con el palacio del príncipe de Anglona.
El edificio se construye en 1615 y se tiene conocimiento de túneles que comunican con el Palacio Real. El título de Príncipe de Anglona se otorga en una zona de Cerdeña. Su dueño más famoso era Pedro de Alcántara López y Girón, grande de España y conde de Osuna. Después de luchar contra los franceses, fue director del Museo del Prado, de la Real Academia de San Fernando y capitán general de Cuba. Actualmente pertenece al ayuntamiento de la ciudad y tiene un jardín que se puede visitar. Acabamos nuestro recorrido en la iglesia de San Pedro el Viejo. Alfonso XI, tras la toma de Algeciras en 1342, ordena la construcción de esta iglesia sobre una antigua mezquita. Tras un montón de reformas a lo largo de los siglos, lo único que se mantiene original es su torre mudéjar, que por cierto, si os fijáis, está inclinando como la de Pisa. En su interior tenemos la talla de Jesús el Pobre, santo muy apreciado por los madrileños. Hoy en la torre apreciamos 2 campanas, pero en su día había una sola de gran tamaño. Según la leyenda, apareció colgada una mañana sin intervención humana. También se decía que con su sonido ahuyentaba las tormentas. En el siglo XV apareció un exorcista italiano que practicaba rituales en esta iglesia, llegando gente de toda Castilla. Como era más charlatán que exorcista, la Inquisición intervino y fue expulsado del reino. Hasta Quevedo le dedicó estas palabras: espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo más de la historia de nuestra ciudad. Si queréis, podéis suscribiros a este canal para ver los próximos vídeos que vaya mandando. Para los que lleváis gafas está en la parte de abajo, o por lo menos darle a me gusta que está al lado. Muchas gracias por aguantarme este ratito y os espero con los próximos vídeos de las rutas madrileñas.